Las cartas secretas de Albert Pike, profecías de 3 guerras mundiales o gran engaño. Imagina esto, en el siglo XIX un hombre habría escrito cartas donde predice 3 guerras mundiales. La primera destruiría imperios, la segunda crearía el conflicto entre ideologías globales y la tercera y última provocaría un caos total en Oriente Medio. Y lo más inquietante, según estas cartas todo formaría parte de un plan para reordenar el mundo, para un nuevo orden mundial. Ese hombre era Albert Pike. Pero aquí viene la pregunta que pocos se hacen. ¿Las cartas existen realmente o son una de las teorías conspirativas más elaboradas de la historia? ¿Quién fue Albert Pike? Antes de entrar en la conspiración tenemos que entender al personaje. Albert Pike fue general del ejército confederado durante la Guerra Civil Americana. Escritor e intelectual y una de las figuras más influyentes del Freemasonry en el siglo XIX. Su obra más famosa fue el libro Morals and Dogma, un texto filosófico lleno de simbolismo que muchos han interpretado como evidencia de secretos ocultos dentro de la masonería. Era un masón. Pero lo que realmente convirtió a Pike era una figura misteriosa. Son unas cartas que supuestamente escribió en 1871. Las supuestas cartas sobre 3 guerras mundiales. Según la teoría, Pike escribió una carta a Giuseppe Mazzini, un revolucionario italiano y también miembro de círculos masónicos europeos. En esa carta, según quienes creen en ella, Pike describiría 3 guerras mundiales planeadas. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra serviría para destruir el poder del Imperio Ruso de los zares, crear el comunismo como fuerza política global, y décadas después ocurrió la Primera Guerra Mundial y luego la Revolución Rusa que llevó al poder a Vladimir Lenin. ¿Coincidencia? Ahí lo dejo. En la Segunda Guerra Mundial, según la carta, la Segunda Guerra debía enfrentar al fascismo con el sionismo político, provocar la creación de un Estado judío y después llegó la Segunda Guerra Mundial. Y en 1948 se creó el Estado de Israel. ¿Tenemos coincidencia otra vez? Y en la Tercera Guerra Mundial, que todavía cuando él nació nadie sabía nada de esto, la Tercera Guerra, según la teoría, surgiría del conflicto entre el mundo islámico y el sionismo y se desarrollaría principalmente en Oriente Medio. El objetivo final sería provocar un caos global tan grande que obligaría a la humanidad a aceptar un nuevo orden mundial. Aquí tenemos la última coincidencia que pone los pelos de punta, para que los tengas. ¿Existen realmente estas cartas? Aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Muchos canales presentan estas cartas como documentos históricos reales, pero el problema es nadie ha encontrado el documento original. La historia aparece por primera vez en el siglo XX, citada por el escritor William Guy Carr, en su libro Pawns in the Game. Carr afirmó que las cartas estaban archivadas en la British Museum, el Museo Británico. Sin embargo, el propio museo ha declarado que nunca existieron allí. Esto ha llevado a muchos historiadores a pensar que la carta podría ser una falsificación, una reinterpretación posterior o incluso una propaganda de la Guerra Fría. En el contexto actual, ¿por qué la teoría sigue viva? Aunque la carta puede ser falsa, la teoría sigue circulando por una razón. Hoy el mundo vive tensiones muy reales en el Oriente Medio, conflictos que involucran países como Irán, Israel, Siria y Estados Unidos. A esto se suman debates sobre persecución religiosa, tensiones geopolíticas y rivalidades entre potencias globales. Y cuando la realidad se vuelve compleja, las teorías que prometen explicar todo con un plan secreto se vuelven extremadamente virales. La persecución religiosa en el mundo. Un tema real que suele mezclarse con estas teorías es la persecución religiosa. En distintos países se ha documentado ataques contra cristianos en lugares como Nigeria, Pakistán y Corea del Norte. Organizaciones internacionales han advertido que millones de personas enfrentan restricciones o violencia por su fe. Esto alimenta la idea de que el mundo se dirige hacia un conflicto religioso global, pero la realidad suele ser mucho más compleja y menos coordinada que las teorías conspirativas. Como conclusión, entonces la gran pregunta es esta: ¿Albert Pike predijo realmente 3 guerras mundiales o alguien décadas después escribió una historia perfecta para alimentar el misterio y ganar dinero? La verdad es que no existe evidencia sólida de las cartas, pero la narrativa es tan poderosa que sigue circulando más de un siglo después. Y eso revela algo fascinante sobre nuestra época. A veces la historia real es compleja, pero las teorías conspirativas ofrecen algo mucho más simple: la idea de que alguien está controlando todo desde las sombras. Al cierre, ahora te pregunto a ti,
como espectador, ¿crees que estas cartas fueron una profecía real o una de las conspiraciones más elaboradas de la historia moderna? Déjalo en comentarios, por favor. Si no te has suscrito, suscríbete, dale un like, que con ello me ayudas a crecer en la comunidad. Y si te interesan los misterios históricos, suscríbete, porque en el próximo vídeo vamos a analizar los documentos secretos que supuestamente predijeron el siglo XXI. Así que, sin más, te dejo, te doy las gracias por escucharme y por verme, y te emplazo hasta el próximo vídeo. Adiós, muchísimas gracias.